Pues vamos a continuar con las clases de física 2. Bueno, antes del descanso habíamos considerado el teorema de Torricelli, el cual habíamos indicado que este teorema de Torricelli simplemente está definida con la ecuación de que la velocidad de salida de un determinado líquido por una pequeña abertura es igual a la raíz cuadrada, dijimos, de 2 por gravedad y por la altura h, entendiéndose de que esa altura h es la profundidad con respecto al nivel del líquido precisamente. Bien, para aclarar aquello, a ver, vamos a analizar este ejemplo donde acá les indico en un depósito de líquido, ¿no? Entonces acá notamos que este depósito de líquido está representado de esta forma, donde en toda esa región existe un determinado líquido de densidad ρ, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los datos que se tienen? Se conoce esta altura h, esta profundidad h, hasta dónde, fíjense, acá asumimos de que existe una pequeña abertura, ¿sí? Un pequeño hueco, si ustedes quieren, por donde va a salir el líquido, ¿no? Y ese chorro de líquido, en este caso, va a tomar una forma parabólica, ¿sí? En la salida me refiero. O sea, decir, imagínense, acá se tiene un pequeño tapón, ¿no es cierto? Un taponcito, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando se lo destapa, retiramos la tapa, ¿y qué pasa? El líquido sale, obviamente, de esta forma y realiza un movimiento, en este caso, parabólico. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta este dato de la altura h. Indicamos que está a 2 metros por debajo del nivel del líquido, esta altura. Otro dato que vamos a considerar es el ángulo alfa de este plano inclinado. Ustedes se imaginarán que el líquido también está por acá, ¿no? Está en todas estas regiones líquidas. ¿De acuerdo? Este ángulo estamos considerando que es de 50 grados. La pregunta es calcular altura máxima alcanzada por el líquido. Queremos calcular esta altura máxima con respecto a esta línea de referencia. ¿Qué altura alcanza el líquido? Esa es la pregunta. Bien, entonces para analizar este ejemplo, nuevamente vamos a acudir al teorema de Bernoulli, pero Bernoulli entre puntos 1 y 2. El punto 1 consideramos el punto de la salida del líquido y punto 2 vamos a considerar precisamente el punto de altura máxima alcanzada por el chorro de este líquido, ¿no? Entonces, nuevamente planteamos la ecuación de Bernoulli en este punto. Presión 1 más densidad gravedad altura 1 más 1 medio, la densidad velocidad 1 al cuadrado, ¿no? La velocidad de salida. Y va a ser igual en el punto 2, donde consideramos a presión 2 más densidad gravedad altura 2, ¿no es cierto? Más el 1 medio, la densidad y la velocidad que tiene el chorro de líquido en este punto, velocidad 2 elevado al cuadrado. Ahora, nuevamente notamos que el punto 1 y el punto 2 está a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces decimos, presión 1 es igual a presión 2, y esto es igual. Nuevamente acá aclaramos a la presión atmosférica, ¿no? Ahora, por otro lado, la altura H1. Esta la estamos tomando como línea de referencia esta parte inferior, ¿no es cierto? Entonces, esta altura H1, obviamente, como está en el nivel de líquido, va a ser directamente 0. Mientras que esta altura H2, tomada en cuenta en el punto 2, fácilmente notamos que existe una cierta altura H, ¿no es cierto? Esa es la H2, pero esta H2 a la vez va a ser igual a esta altura, en este caso H. Por lo tanto, realizando estas consideraciones, podemos plantearnos ya esta relación de la siguiente forma, donde, bueno, antes acá en nuestra ecuación nuevamente eliminamos presión 1 es igual a presión 2,
Esta vez este término se hace cero, ¿no es cierto? Y H2, esta H2 va a ser la H mayúscula. Entonces decimos, por lo tanto, el teorema de Bernoulli se puede representar con un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, densidad, gravedad, pero en vez de esta H2, vamos a directamente reemplazar por H mayúscula, ¿verdad? Y más el 1 medio, la densidad multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado. Bien, ahora notamos nuevamente de que en los tres términos está la densidad, ¿no es cierto? Entonces, simplificamos densidad con densidad y densidad, ¿no? Y lo que nos queda es velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Esto va a ser igual a gravedad multiplicada por la altura h y más 1 medio la velocidad 2 al cuadrado. Bien, desordenando esta ecuación y despejando la altura h, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, diremos ordenando. Al ordenar, fíjense, directamente queremos despejar esta altura h. ¿Sí? Despejamos la altura h, ¿a qué va a ser igual? No sé si están de acuerdo conmigo. A ver, b1 al cuadrado menos b2 al cuadrado dividido entre 2 veces gravedad. ¿Está bien despejada la h de esta ecuación? A ver, ¿qué dice? Entonces esta ecuación representada de esta forma vamos a tomar como una ecuación o fórmula 1, como ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las velocidades? A ver, indicamos, pero velocidad 1, es decir, la velocidad justamente acá en la salida de esta abertura, por Torricelli va a ser igual a 2 veces gravedad de altura. ¿No es cierto? Acá les indico por Torricelli. ¿Verdad? O sea que ya sabemos entonces esta B1 que está representada también con raíz cuadrada de 2 veces gravedad altura h. Ahora, ¿qué pasa con esta B2? O sea, ¿cuál será la velocidad de este chorro de líquido en el punto de altura máxima? ¿Cómo lo representamos? A ver, analizaremos justamente este punto de la salida del líquido, ¿no? Como es un movimiento parabólico, ¿verdad? Esta velocidad 1, como es un vector, se puede descomponer en el eje X y en el eje Y. Pero lo que más nos interesa es la componente en el eje X. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tal si colocamos de que, fíjense, la velocidad 1x, esta componente de la velocidad de esta B1, ¿a qué será igual? ¿Cómo se representamos? Va a ser igual, como ustedes notarán, velocidad 1, ¿no? Velocidad 1 multiplicada, en este caso, por el ángulo coseno, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de 40 grados. De esta forma, entonces, podemos representar esta componente de la velocidad, la componente de esta velocidad en el eje X, B1X. ¿No? Ahora alguien me dirá, ¿pero por qué 40? Porque fíjense, si este ángulo alfa es 50 grados, acá es 50 grados, ¿no? Y por repetición de ángulo, este ángulo 50 grados, el alfa, se repite acá, ¿verdad? ¿Sí? Acá también va a ser 50 grados, es el mismo alfa. ¿No es cierto? Y como este es un ángulo recto, 90 grados, entonces si este lado es 50 grados, este lado va a ser 40, ¿verdad? Con lo cual, 50 más 40 va a ser 90. Entonces, por eso de que este ángulo representamos directamente con 40 grados. ¿Ya, perdón? Ahora, por conceptos de movimiento parabólico, ¿no es cierto? Esta velocidad, fíjense, en el eje X, ¿no? De esta velocidad 1, cuando sale precisamente de esta abertura, va a ser igual a esta velocidad 2. Recordemos de que en el movimiento parabólico, la velocidad en el eje X es constante. ¿Sí? En el eje X. En el eje Y varía la velocidad. Entonces, estaría correcto decir de que esta velocidad V1X,
¿no es cierto? O sea, esta V1x, que a la vez es igual a V1 por cos de 40, es también igual a la velocidad 2. ¿Sí? En otras palabras, este vector V1x es igual a la velocidad en este punto V2. ¿No es cierto? Recordemos también de que por conceptos de movimiento parabólico, la velocidad en el punto de altura máxima, ¿no es cierto?, solamente corresponde a la velocidad en el eje X, ¿no? La velocidad en el eje Y se hace cero, ¿no es cierto?, en el punto de altura máxima. Entonces, por lo tanto, esta velocidad 2 va a ser igual nada más que, es decir, velocidad 1 multiplicado por el coseno de 40 grados. En otras palabras, esta velocidad 2 va a ser igual a la velocidad, en este caso 1. A ver, luego vamos a ir representando, ¿no? Velocidad 1 les decía. A ver, esta velocidad 1 ya la podemos calcular, ¿no es cierto? Entonces, acá fíjense, antes de continuar. Velocidad 2, velocidad 1 por cos de 40. Pero velocidad 1, además, digamos, ¿no es cierto?, para ir ordenando, ¿verdad? Esta velocidad 1, según Torricelli, hemos obtenido 2 veces gravedad de altura. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta velocidad 1 va a ser igual a 2 veces, recordemos de que esta G es la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por la altura h. Y esa altura h es dato, ¿no? Estamos hablando de 2 metros, ¿no es cierto? Y todo en una raíz cuadrada. Este resultado nos va a dar en metros sobre segundo. Ahora, si hacemos la operación, 2 por 9,8 por 2 y saquemos su raíz cuadrada. ¿Cuánto da ese resultado? ¿Están de acuerdo si les indico es 6,26? Sí, está bien. Está correcto, ¿no ven? ¿Sí? Sacando la raíz cuadrada. ¿No es cierto? Entonces, una vez que hemos obtenido este resultado de la velocidad 1, bueno, acá voy a continuar, ya se puede también calcular el valor de la velocidad 2. Entonces, acá voy a continuar, ¿no? En este problema. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, fíjense. Entonces, digo, si hemos tomado en cuenta la velocidad 2 con velocidad 1 multiplicado por el coseno de 40 grados. Entonces, como ya conocemos el valor de la velocidad 1, donde hemos obtenido 6,26 metros sobre segundo. Multiplicamos por el coseno de 40 grados. ¿No es cierto? Entonces, hacemos esta operación, coseno de 40 grados por 6,26. El resultado nos va a dar también en metros sobre segundo. ¿Cuánto da ese valor? 4,8. Ya, con dos decimales siempre, ¿no? 4,79. ¿Está bien? En lo posible representaremos los resultados con dos decimales. ¿Sí? ¿No es cierto? 4,79 metros sobre segundo. Es por lo tanto, esta va a ser la velocidad, ¿no es cierto?, que va a tener este chorro de líquido precisamente en la parte de altura máxima. Entonces, ya conocemos las velocidades V1 y V2. Pues, por lo tanto, ya va a ser posible conocer la altura máxima. ¿No es cierto? Decimos entonces en 1, o en la ecuación 1. Bueno, vengo directamente acá, ¿no? Donde, bueno, voy a copiar acá la formulita. B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, esta altura h que buscamos, altura máxima, va a ser igual a ¿qué? B1 más antes. Entonces acá colocamos 6,26 metros sobre segundo, pero vamos a elevar al cuadrado. Y menos la velocidad 2. Y esa velocidad 2 es 4,79 metros sobre segundo, también elevado al cuadrado.
y está dividido entre 2 veces la gravedad. La G es la gravedad y ese valor ya la conocemos, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿No es cierto? Entonces realizamos esta operación y hablando de unidades, ustedes notarán de que segundo cuadrado se va a simplificar con los segundos cuadrados, puesto que acá en paréntesis está elevado al cuadrado. Y también este metro, ¿no es cierto? Este metro de acá se va a simplificar con un metro. ¿Sí? Acá va a quedar metro cuadrado, ¿verdad? Metro cuadrado, simplificamos con este metro y acá en el numerador nos queda solamente metro. Y precisamente el resultado está en metros. ¿Sí? Entonces realizamos esta operación y no sé si están de acuerdo conmigo, el resultado es 0,83 metros. Sí, está bien. ¿No? O sea, en este caso, 83 centímetros es la que se va a elevar. Este chorro de líquido al salir por esta abertura. ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo? Hemos aplicado fórmulas de precisamente del teorema de Bernoulli. A ver, antes de tomar en cuenta una otra aplicación del teorema de Bernoulli, veamos este otro ejemplo, ¿no? Aplicando el teorema de Torricelli. A ver, veremos este otro ejemplo, el cual vamos a plantear de la siguiente forma. Bueno, acá coloco ejemplo. Planteo de la siguiente manera, donde, a ver, directamente en la figura, diremos, en la figura. Nuevamente voy a tomar en cuenta un envase, bueno, de esta forma, algo así más o menos, con una cierta cantidad de líquido hasta este nivel. Acá hay un determinado líquido de densidad, indicaremos Rho. Ahora, vamos a tomar una pequeña abertura, a ver, en este punto, digamos, ¿no? En este punto vamos a considerar una pequeña abertura por donde este líquido va a fluir, obviamente, de esta forma. Inicialmente va a salir de esta manera, ¿no? Y por la gravedad, obviamente, va a ir luego curveándose, ¿no es cierto? Va a ir bajando de esta manera. Y considerando de que acá está el nivel del piso, ¿no es cierto? Y llega, vamos a indicar, hasta una determinada distancia. Llamaremos, esta es la distancia X, llamamos, ¿no? ¿No es cierto? Pero además, vamos a considerar esta altura o esta profundidad H, ¿no? Con respecto al nivel del líquido, donde está la abertura. ¿Sí? A ver, antes de plantearnos la pregunta, acá vamos a tomar en cuenta algunos datos. Y en los datos vamos a conocer la altura H, esta alturita H minúscula, y vamos a conocer también esta distancia X, o sea, la distancia horizontal, tomada en cuenta, obviamente, desde este envase hasta donde llega el líquido. A ver, esta altura H, tomando en cuenta este dato, asumimos que sea de 30 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, ese alcance horizontal que tiene, vamos a considerar, a ver, 90 centímetros. ¿Perdón? Bien. Entonces, tomando en cuenta, les repito, estos datos de altura H
y este alcance X, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere calcular? Fíjense, digamos, calcular altura H del líquido. Esa altura H va a ser esta, ¿no? Esta altura H queremos calcular. Lo tomaré en cuenta como una H mayúscula. ¿Se entiende, verdad? Es decir, a ver, imagínense, acá, bueno, se tiene un pequeño tapón, ¿no? Hay un taponcito acá, ¿no es cierto? Inmediatamente retiramos este tapón, lo quitamos, ¿verdad? Y el líquido va a fluir de esta manera, ¿no? Fluye de esta forma y va a llegar hasta este punto. Esa distancia X estoy dando como dato 90 centímetros. Y esta profundidad, hasta donde está en la abertura, es de 30 centímetros. Ahora, con estos datos, fíjense, inmediatamente después que retiramos este tapón, ¿no? Se quiere calcular esta altura H del líquido. ¿Qué altura tenía el líquido? Es la pregunta. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo calculamos esta altura? A ver, inicialmente, vamos a considerar la velocidad de salida, obviamente del líquido, ¿no? Velocidad de salida indicamos del líquido. O sea, me refiero en este caso a esta velocidad. Ahora, por Tosi-Selling, ¿verdad? Sabemos de que esta velocidad con la cual va a salir el líquido está dada con 2 veces gravedad multiplicada por la altura h, ¿no? Nos aclaramos, está dado esta relación por Tosi-Selling. ¿De acuerdo? Voy a llamar, a ver, hagamos de esta forma más bien, para que vaya entendiéndose. Bueno, llamaré ecuación 1, el cual está dado, ahora sí, por Tosi-Selling. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a plantear una segunda ecuación, esta vez por el chorro del líquido. Chorro indicamos del líquido, ¿verdad? Es decir, esta trayectoria, ¿no? Pero para esta trayectoria, como ustedes notarán, ¿no es cierto? La distancia a la cual va a estar esta abertura con respecto al nivel del piso, vamos a tomar en cuenta como una distancia y. ¿De acuerdo? Ahora, esta distancia y, ¿a qué va a ser igual? Esta distancia y, como ustedes notarán, y relacionando con estas alturas, con esta h mayúscula y h minúscula, inmediatamente va a ser igual a la h mayúscula menos la h minúscula. ¿Sí? Ahora, fíjense, queremos plantear una ecuación para este movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Acá el líquido está saliendo en forma horizontal, o sea que solamente tiene componente horizontal y no vertical. Entonces, para ese caso, para este chorro de líquido, recordando también algunas fórmulas del movimiento parabólico, va a estar dada en este caso con la y, me refiero a esta distancia y esto va a ser igual nada más que a 1/2 gravedad multiplicada por el tiempo cuadrado. ¿Verdad? Ahora, nos va a interesar despejar de esta formulita el tiempo. Despejamos el tiempo, ¿verdad? 2 va a pasar al otro lado a multiplicar a la y g va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener la relación, en este caso, de 2y dividido entre la gravedad. ¿Sí? Pero como el tiempo está elevado al cuadrado, nuevamente a este lado vamos a tener una raíz cuadrada. Ahora, según esta relación para esta distancia y, también este tiempo se puede expresar como 2 veces la y, pero en vez de esta y, fíjense, vamos a reemplazar con h mayúscula menos h minúscula, dividido entre la gravedad, pero en una raíz cuadrada.
Llamamos en este caso, a ver, la ecuación 2. Ahora, una vez que hemos tomado en cuenta esta ecuación 2, también nos planteamos una otra fórmula para el movimiento parabólico. Entonces, si la salida del líquido es en forma horizontal, ¿cómo relacionamos? Fíjense, esta velocidad de salida ya directamente con el tiempo que va a emplear este chorro de líquido en realizar esta trayectoria y esta distancia x. O sea, velocidad, x y tiempo. ¿Cuál será la ecuación que vamos a aplicar? En sacar salta a la vista, ¿verdad? Como el líquido, les repito, sale en forma horizontal. En esta distancia x, ¿no? Esa distancia x va a ser directamente igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿No es cierto? Les repito, relacionando distancia x, el tiempo y la velocidad. Llamaremos ecuación 3. Ahora sí, ya podemos combinar estas tres ecuaciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es emplazar las ecuaciones 1 y 2 en 3. Decimos entonces 1, 2 en 3. ¿De dónde? Fíjense, vamos a tener de que esta distancia x es igual a la velocidad, en este caso b. Esa velocidad b es igual a 2 veces gravedad altura. Está en una raíz cuadrada multiplicada por el tiempo. Pues este tiempo es igual, a ver, también a la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 2h menos h dividido entre la gravedad. Entonces lo que hemos hecho es emplazar la 1 y la 2 en la ecuación 3. Entonces, ¿qué salta la incógnita, no? Fíjense, ¿cómo despejamos esta altura h? Esta es nuestra incógnita. ¿No es cierto? Entonces, recordando conceptos de radicales, ¿verdad? Esta relación que se tiene también se puede escribir como 2, ¿no es cierto? 2 veces gravedad, altura, por 2 veces, en este caso h menos h dividido entre la gravedad, y todo en una raíz cuadrada. Lo mismo, ¿verdad? En matemáticas, ¿no es cierto?, existe esta propiedad si hablamos de radicales, ¿verdad? Entonces representamos de esta manera. Entonces acá notamos de que se va a simplificar gravedad con gravedad, ¿verdad? Entonces esta x, ¿a qué va a ser igual? Acá la raíz, 2 por 2, sabemos que es 4, ¿no es cierto? Y vamos a tener la relación de h menos h multiplicada por la h. Y todo es una raíz cuadrada. Y de acá ustedes notarán, ¿no es cierto?, de que raíz de 4 directamente es 2, ¿verdad? Entonces la raíz cuadrada, vamos a tener la relación de h menos h minúscula multiplicada en este caso por la h. Bien. Ahora sí, ¿cómo despejamos esta h mayúscula? Bueno, para despejar esa h mayúscula, ¿no es cierto?, ambos miembros, acá aplicando conceptos de matemáticas, podemos elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado vamos a tener x cuadrado, acá el 4, ¿no es cierto? La 6 va a desaparecer, ¿verdad? Entonces vamos a tener h mayúscula menos h minúscula multiplicado por h. Lo cual quiere decir de que, bueno, desarrollando x cuadrado va a ser igual a 4h mayúscula por h minúscula menos el 4h al cuadrado. ¿Está correcto? O también decir x al cuadrado, ¿no? Más el 4h al cuadrado, y esto va a ser igual a 4h por h, ¿verdad? A ver, finalmente,
despejando esta altura h, con la formulita. Va a ser igual a x al cuadrado más 4 veces h al cuadrado dividido entre ¿qué? 4h minúscula, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la fórmula con la cual vamos a poder calcular esta altura h del líquido. Notamos que está en función de datos conocidos. Entonces decimos, reemplazando datos. Indicamos reemplazando datos. Al reemplazar datos, esta altura h, ¿a qué va a dar igual? A esta distancia x. Pues la distancia x es 90 centímetros, el alcance, ¿no? El alcance horizontal. Más 4 veces, multiplicado por la h minúscula. Pero esa h minúscula, según los datos, es 30 centímetros, pero elevado al cuadrado. Y vamos a dividir entre 4h minúscula. Esta h minúscula es 30 centímetros. Hemos emplazado los datos. Entonces acá, analizando unidades, notamos que centímetro se va a simplificar, el centímetro del denominador se va a simplificar con 1 centímetro del numerador, ¿verdad? Acá vamos a tener centímetro cuadrado, va a ser posible simplificar 1 centímetro, y nos queda 1 centímetro. Y precisamente el resultado está en centímetros. ¿Sí? Entonces realizamos toda esta operación, 90 al cuadrado, sumamos en este caso con 30 al cuadrado por 4, y dividimos por el resultado que nos dé en el denominador de 30 por 40. ¿Cuánto de eso? 97,5. ¿Ya? ¿Cuánto dice, perdón? 97,5. Ya, 97,5. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Da ese resultado? O sea, entonces significa de que esta altura h del líquido, ¿verdad? Es 97,5 centímetros, ¿sí? Pero en el instante inicial, ¿no? Es decir, les repito, fíjense, cuando acá retiramos el tapón, hay un taponcito, ¿no es cierto? Retiramos y el chorro de líquido va a salir de esta forma. Inmediatamente va a ir a caer inicialmente a este punto. Y esta distancia desde este punto hasta acá, estamos dando a conocer en los datos, es 90 centímetros. Y esta alturita es 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, con estos datos, la pregunta era, ¿cuál es la altura del líquido? Entonces, haciendo todo este análisis, ¿no es cierto?, hemos llegado a 97,5 centímetros. ¿Se entiende este problema, jóvenes? Si hay alguna consulta, me lo dicen. Está claro, ¿verdad? Es un problema aplicando el teorema de Torricelli, ¿no? Estamos hablando ya del movimiento de los líquidos. Entonces, necesariamente tenemos que hacer, tenemos que plantearnos estas ecuaciones. Yo os hago una pregunta adicional, fíjense. En este mismo ejemplo, ¿en qué punto creen ustedes de que sería aconsejable hacer una nueva abertura? Es decir, fíjense, acá vamos a tapar, ¿no? Acá colocamos el taponcito, ¿no es cierto? Y vamos a asumir de que la altura sigue abajo de un poquito, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, fíjense, en este caso está cerrado este tapón. ¿A qué profundidad sería bueno hacer otra abertura? De tal manera que el alcance máximo que va a tener el chorro de líquido
no sé, puede ser acá en la parte central, tal vez, o más abajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, en la parte de abajo un poquito, de la parte media un poco más abajo, realizamos una pequeña abertura, ¿no? Entonces, queremos saber en qué parte, les repito, a qué profundidad de este nivel de líquido será posible hacer un nuevo hueco, de tal manera que el alcance horizontal del líquido sea o tenga un alcance máximo. O sea, por ejemplo, acá, ¿no? Si tiramos el taponcito y va a ir lo más lejos posible, digamos. O será por acá, por este punto. Si realizamos el taponcito, irá más lejos. ¿A qué profundidad creen ustedes? Eso se los dejo como un trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Y cómo demostraría? ¿Qué es entonces? ¿Se entiende? ¿A qué profundidad? ¿No? Entonces acá, fíjense, me adelanto a decirles, a pesar de que es posible también demostrar, de que el hueco que se va a realizar es aconsejable hacer justamente acá en la parte media, ¿no? ¿No es cierto? De esta altura H. ¿Sí? Se puede demostrar. Es decir, por ejemplo, si acá tenemos, ¿cuánto nos dio? 97.5. La mitad sería 43 punto tantos. 43.25, ¿verdad? Su mitad. ¿Sí? No. ¿Cuál sería la mitad de 97.5? 48,75, ¿no ve? Entonces, si a esa distancia, fíjense, hacemos un huequito acá, seguramente el alcance horizontal en este caso va a ser mayor. O sea, va a ir lo más lejos posible el chorro líquido. ¿No? Entonces, les repito, se los dejo como un trabajo de investigación. Ustedes háganlo, no es para presentar por si acaso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este problema, jóvenes? ¿Hay alguna consulta? ¿Qué tal? ¿Todo entendido? Sí, todos entendido. Podría siempre, no, siempre no, pueden habilitar su micrófono y preguntar nomás, no hay ningún problema. Yo les voy a, con todo gusto, aclarar esas preguntas. ¿Sí? Por ahí alguna parte no se entiende, pues ustedes me indican directamente. Bien, jóvenes, otra vez se nos va acabando el tiempo, ¿sí? Nos daremos un descanso nuevamente de 10 minutos, ¿no? Y al volver vamos a ver otras aplicaciones más del teorema de Bernoulli. ¿De acuerdo? 10 minutos y volvemos, jóvenes.